Olivia Ibáñez estaba en shock frente a la ventana de su pequeño apartamento, mirando la lluviosa calle otoñal. En sus manos sostenía el teléfono, del cual acababa de recibir una llamada del hospital. Las palabras del médico aún resonaban en sus oídos: hicimos todo lo posible, pero las heridas resultaron incompatibles con la vida. Reciba nuestras condolencias. Eduardo había muerto. Su amado esposo, padre de Inés de 7 años, nunca más cruzaría el umbral de su hogar. Un accidente automovilístico en la carretera mojada le había arrebatado a la persona más querida. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Inés en voz baja, acercándose a su madre y tomándola de la mano. Olivia se agachó frente a su hija y, llorando, la abrazó. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que papá ya no volvería a casa? Inés, nos ha ocurrido una desgracia. Papá tuvo un accidente y ya no podrá estar con nosotras, pronunció Olivia con voz temblorosa. La niña guardó silencio por unos segundos y luego abrazó fuertemente a su madre. Mamá, ¿papá ahora está en el cielo? ¿Como el abuelo Vicente? El abuelo Vicente, padre del papá de Olivia, había muerto hacía 1 año. Durante 5 años antes de eso, Olivia había cuidado del anciano enfermo cuando su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los padres de Olivia, y también su hermana Jimena, prácticamente no participaron en el cuidado del abuelo. Todo recayó sobre los hombros de Olivia. Sí, mi sol, ahora papá está en el cielo junto con el abuelo Vicente, respondió Olivia, tratando de contener las lágrimas. Lo primero que hizo fue llamar a sus padres. Contestó su madre, Eugenia. Mamá, tengo una noticia terrible. Eduardo murió en un accidente automovilístico esta mañana, dijo Olivia, apenas conteniendo los sollozos. ¿Qué? ¿Cómo ocurrió? La voz de su madre sonaba sorprendida, pero no especialmente preocupada. Iba al trabajo, la carretera estaba mojada por la lluvia. Los médicos dijeron que perdió el control y chocó contra un árbol. Bueno, esto es, por supuesto, lamentable. ¿Y cuándo es el funeral? Pasado mañana, el sábado. Mamá, necesito su apoyo. Inés está sufriendo, y ya no sé qué decirle. Olivia, entiende, tenemos una situación muy complicada ahora. Tu hermana Jimena cumple 30 años el sábado. Ya preparamos todo, reservamos el restaurante, invitamos a los invitados. No podemos cancelar todo. Olivia no podía creer lo que escuchaba. Mamá, ¿hablas en serio? Mi esposo murió, ¿y tú hablas del cumpleaños de Jimena? Olivia, hija. A Eduardo ya no lo traerás de vuelta, y Jimena cumple 30 años, ocurre una vez en la vida. Además, gastó tanto dinero en la organización. No podemos fallarle. ¿Entonces no vendrán al funeral de mi esposo? No es momento para eso ahora, hay que prepararse. ¿Entiendes lo importante que es esto para ella? Jimena se esfuerza tanto, trabaja sin descanso, nos ayuda económicamente a tu padre y a mí. No podemos decepcionarla y cancelar todo. Olivia guardó silencio. Entendía que para sus padres Jimena siempre había sido la hija favorita. Una exitosa mujer de carrera que ganaba buen dinero y ayudaba a sus padres, que tenían salarios modestos. Olivia, en cambio, era su abuelo enfermo. Está bien, mamá. Dale mis felicitaciones a Jimena por su cumpleaños, dijo Olivia secamente y colgó. Se dejó caer en el sofá y lloró. Inés se acercó y se sentó a su lado. Mamá, ¿la abuela y el abuelo vendrán a despedirse de papá? No, mi sol. No podrán venir. ¿Por qué? Tienen otros asuntos. Inés miró pensativa a su madre. Mamá, ¿cuándo murió el abuelo Vicente, tampoco vinieron al funeral? Sí, Inés. Tampoco vinieron entonces. ¿Por qué? Porque así lo decidieron. Al día siguiente, Olivia se ocupaba de organizar el funeral. Se sentía vacía y sola.
Eduardo no era solo su esposo, era su mejor amigo, su apoyo y sostén. Especialmente en aquellos años difíciles cuando cuidaba del abuelo Vicente. El abuelo Vicente era el padre de su papá, Iván. El anciano vivía solo en su casa en el pueblo de Pinares, a 50 kilómetros de la ciudad. Cuando hace 6 años le descubrieron serios problemas cardíacos y luego sufrió un infarto, los padres de Olivia inmediatamente declararon que no tenían tiempo para cuidarlo. Tenemos trabajo, asuntos, decía su padre. Y además es muy lejos para ir todos los días. Jimena también se negó a ayudar. Mi carrera está en primer lugar. No puedo permitirme pedir permisos en el trabajo para cuidar del abuelo. Y todo el cuidado recayó sobre los hombros de Olivia. 3 o 4 veces por semana iba a ver al abuelo, limpiaba la casa, cocinaba, se aseguraba de que tomara sus medicamentos. Eduardo la apoyaba en esta decisión, aunque entendía lo difícil que era para su esposa combinar el cuidado del abuelo con la crianza de la pequeña Inés. Estás haciendo lo correcto, le decía. El abuelo Vicente es una buena persona, no merece morir en soledad. Durante los 5 años de enfermedad del abuelo, los padres de Olivia lo visitaron solo 2 veces. Jimena no fue ni una sola vez. Pero Olivia estuvo a su lado hasta el final. El abuelo Vicente murió hace 6 meses. Olivia sostenía su mano cuando dio su último suspiro. El funeral fue modesto, solo asistieron Olivia con Eduardo e Inés, algunos vecinos del abuelo del pueblo y su viejo compañero de trabajo. Los padres de Olivia tampoco fueron al funeral del abuelo. Tengo un viaje de negocios, y mamá está enferma, dijo su padre por teléfono. No podemos ir. Olivia entonces no lo creyó. Sabía que sus padres simplemente no querían perder tiempo en el funeral. Para ellos, el abuelo Vicente era una carga de la que se habían librado con gusto. Ahora, organizando el funeral de su esposo, Olivia recordaba aquellos días. Qué doloroso había sido enterrar al abuelo prácticamente sola. Y ahora le tocaba enterrar a Eduardo también casi sola. Por la noche vino a verla la vecina, doña Esperanza, una mujer mayor que vivía en el apartamento contiguo. Olivia, sé fuerte, querida, dijo, abrazando a la joven. Sé lo difícil que es para ti. Si necesitas algo, avísame. Gracias, doña Esperanza. Siento que me estoy volviendo loca. Mis padres no vendrán al funeral, estoy sola con Inés. ¿Qué pasa con tus padres? Mi hermana cumple años el mismo día. ¿Creen que eso es más importante? Doña Esperanza sacudió la cabeza. Qué extraños son tus padres, Olivia. Cuando murió mi esposo, toda la familia se reunió, me apoyó. Pero aquí. Bueno, no te preocupes. Me tienes a mí, están los amigos de Eduardo del trabajo. No estás sola. En efecto, los colegas de Eduardo prometieron asistir al funeral. Varios amigos comunes también planeaban acompañar a Eduardo en su último viaje. Esa noche Olivia casi no durmió. Pensaba en cómo cambiaría su vida con Inés. Eduardo trabajaba como ingeniero en una fábrica, su salario era bueno. Olivia en los últimos años no había trabajado, ocupándose de la casa, la niña y el cuidado del abuelo. Ahora tendría que buscar trabajo. Además, tenían una hipoteca sobre el apartamento. Eduardo había contratado un seguro de vida, pero Olivia no estaba segura de que la compañía de seguros pagara el dinero rápidamente. «Mamá, ¿no duermes?», preguntó Inés en voz baja, asomándose a la habitación. «No duermo, mi sol. Ven conmigo». La niña se metió en la cama con su madre y se acurrucó contra ella. «Mamá, ¿qué pasará ahora?». «¿Cómo que qué?». «Bueno, ahora estamos solas. Sin papá». Olivia abrazó a su hija más fuerte. «Lo superaremos, Inés. Somos fuertes, ¿verdad?». «¿Verdad?». «Mamá, ¿recuerdas lo que decía el abuelo Vicente?». «¿Qué exactamente?». «Decía que las personas más fuertes son las que saben cuidar de otros».
Tú lo cuidaste, y él decía que eras la más fuerte. Olivia sonrió entre lágrimas. El abuelo Vicente realmente decía eso a menudo. Agradecía mucho a Olivia por su cuidado y siempre repetía que ella era especial. El sábado amaneció soleado, a pesar del fresco otoñal. Olivia despertó temprano, la despertó una llamada telefónica del encargado de la funeraria. Señora Olivia, todo está listo. El coche fúnebre llegará a su casa a las 10 de la mañana. Bien, gracias. Olivia despertó a Inés y desayunaron en silencio. La niña estaba seria y pensativa, entendiendo la importancia de este día. Mamá, ¿papá nos ve ahora? Creo que sí, mi sol. Entonces quiero ser valiente, para que esté orgulloso de mí. Olivia casi lloró ante estas palabras. Su hija de 7 años resultó ser más sabia que los adultos. A las 9:30 llegó doña Esperanza. Niñas, estoy con ustedes. No las dejaré solas en un día como este. Pronto llegó el coche fúnebre. Olivia miró por última vez a su esposo en el ataúd. Eduardo parecía tranquilo, como si solo estuviera durmiendo. Llevaba su mejor traje, el mismo con el que se había casado con Olivia hacía 8 años. En el cementerio se reunieron unas 20 personas. Colegas de Eduardo, algunos amigos, vecinos, doña Esperanza y su hijo. Olivia estaba agradecida con cada uno que vino a despedirse de su esposo. El servicio religioso se realizó en una pequeña capilla del cementerio. El sacerdote hablaba de que la muerte no es el final, sino una transición a otra vida. Olivia escuchaba sus palabras y pensaba que ahora tenía 2 ángeles guardianes, el abuelo Vicente y Eduardo. Cuando bajaban el ataúd a la tumba, Inés sostenía fuertemente la mano de su madre. La niña no lloraba, pero Olivia veía cuán tensa estaba. Adiós, papito, dijo Inés en voz baja, arrojando una rosa blanca a la tumba. Después del funeral, todos se reunieron en un pequeño café cerca del cementerio. Los colegas de Eduardo contaban qué buena persona y profesional había sido. Uno de ellos, el jefe de departamento Miguel Serrano, se acercó a Olivia aparte. Señora Olivia, si necesita ayuda con los documentos, el seguro, avísenos. Eduardo era un buen trabajador, ayudaremos en lo que podamos. Gracias, don Miguel. Esto es muy importante para mí. Por la noche, cuando todos se fueron, Olivia e Inés regresaron a casa. El apartamento parecía vacío sin Eduardo. Sus pantuflas estaban en la entrada, su libreta en la mesa de la cocina, sus anteojos para leer en la mesita de noche del dormitorio. Mamá, ¿qué pasará ahora con las cosas de papá?, preguntó Inés. Por ahora dejaremos todo como está. Después decidiremos. Olivia encendió la televisión para romper el silencio. Por teléfono llamó a varios conocidos, agradeció el apoyo. Ninguno de sus padres llamó, nadie preguntó cómo había sido el funeral. Por la noche sonó el teléfono. Olivia pensó que era algún amigo, pero en la pantalla apareció el número de su hermana. Hola, Olivia. ¿Cómo estás? La voz de Jimena sonaba alegre y un poco ebria. ¿Cómo estoy? Jimena, hoy enterramos a mi esposo. Ah, sí, claro. Bueno, lo siento, por supuesto. Escucha, tuve un cumpleaños increíble. Los padres se esforzaron, organizaron todo al más alto nivel. El restaurante, la música, los regalos, todo fue perfecto. Olivia guardó silencio, sin saber qué decir. Jimena, mi esposo murió. No estoy para tus celebraciones. No seas tan aburrida. Lo que pasó, pasó. Hay que seguir adelante. Por cierto, ¿qué hay con la herencia del abuelo Vicente? Los padres dijeron que te dejó algo. ¿Qué herencia? Bueno, la casa en el pueblo, varias joyas. Nosotros también tenemos derecho a una parte, ¿verdad? Olivia se quedó atónita. Había olvidado completamente el testamento del abuelo.
Recientemente el notario la había llamado y pedido que fuera para la lectura del testamento, pero con el funeral lo había olvidado. Jimena, ni siquiera sé qué hay en el testamento. Necesito ir al notario. Pues ve. Y no olvides que nosotros también somos parientes. El abuelo no pudo dejártelo todo solo a ti. Jimena, no fuiste a verlo ni una vez en 5 años de su enfermedad. Igual que los padres. ¿Y qué? No estábamos obligados a cuidarlo. Cada uno tiene su vida. Pero la herencia es otra cosa. Olivia colgó sin despedirse. Entendió que los parientes se habían interesado en ella solo por la posible herencia. El lunes siguiente Olivia fue al notario. Inés estaba en la escuela, así que podía resolver tranquilamente todos los asuntos relacionados con el testamento del abuelo. La notaría estaba ubicada en Altos. Pérdida, escuché sobre la muerte de su esposo. Gracias. Ana María, usted me llamó sobre el testamento de mi abuelo, Vicente Cortés. Sí, exactamente. Vicente dejó un testamento muy detallado. Pensó mucho cada palabra, me llamó a su casa varias veces, hizo cambios. La notaria sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos. Entonces, según el testamento de Vicente Cortés, redactado 6 meses antes de su muerte, todos sus bienes se legan a su nieta Olivia Ibáñez. Olivia escuchaba atentamente. ¿Qué incluye exactamente la herencia? La casa en el pueblo de Pinares con un terreno de 20 hectáreas, así como todos los bienes muebles que se encuentran en la casa. Esto incluye muebles, electrodomésticos, efectos personales. Por separado, el testador indicó un cofre con las joyas de su difunta esposa, su abuela. ¿Y qué hay de los otros parientes? ¿Mis padres, mi hermana? Ana María pasó las páginas del testamento. Aquí hay un punto muy interesante. Leo textualmente, a mi hijo Iván Cortés y su esposa Eugenia Cortés les lego el atizador que se encuentra en la estufa. A mi nieta Jimena Cortés le lego la horca que se encuentra en el cobertizo. Olivia no podía creer lo que escuchaba. ¿El atizador y la horca? Exactamente así. Pero eso no es todo. Hay una condición importante respecto a su herencia. La notaria encontró la página necesaria. Lego todos mis bienes a mi nieta Olivia Ibáñez con la condición de que los use para su propio beneficio y el de su familia. Establezco esta condición porque durante los 5 años de mi enfermedad ninguno de los parientes, excepto Olivia, me brindó ayuda ni apoyo. Olivia sola me cuidó, mostró cuidado y atención. Los demás parientes durante todo el tiempo de mi enfermedad no me visitaron ni una vez. ¿Por qué tal condición? Vicente me lo explicó muy detalladamente. Se sentía una carga para la familia. Y usted sola se preocupó por él, iba a verlo, lo cuidaba. Él consideraba que solo usted merecía su herencia. Olivia recordó las palabras del abuelo, que repetía a menudo en los últimos meses de vida, Olivia, nietecita, eres la única de todos que se acuerda de mí. Los demás parecen haber olvidado que existo. ¿Pero por qué el atizador y la horca? Ana María sonrió. Vicente tenía un peculiar sentido del humor. Dijo, que reciban lo que merecieron por su cuidado hacia mí. El atizador y la horca son herramientas de trabajo. Tal vez finalmente entiendan que es el trabajo y el cuidado de los seres queridos. La notaria le entregó a Olivia varios documentos. Aquí está la copia del testamento, el certificado del derecho a la herencia, las llaves de la casa y la caja fuerte. La casa es completamente suya, todos los impuestos sobre la propiedad están pagados. Vicente se encargó de todo con anticipación. ¿Y sobre las joyas de la abuela? Están en la casa, en el dormitorio, en una caja fuerte secreta. Vicente me mostró el inventario. Hay joyas de oro que le regaló a su esposa, anillos de boda, broches, cadenas. Todo eso ahora es suyo. Ana María, ¿hay alguna restricción sobre el uso de la herencia? No, ninguna restricción. Puede vivir en la casa, venderla,
alquilarla, lo que considere necesario. Lo único que pidió transmitir Vicente, una carta que debo entregarle un mes después de la lectura del testamento. ¿Qué carta? No explicó el contenido, solo pidió entregarla en un momento determinado. Al salir de la notaría, Olivia sentía emociones encontradas. Por un lado, estaba agradecida al abuelo por su confianza y cuidado incluso después de la muerte. Por otro lado, entendía que esta herencia sería causa de un gran escándalo familiar. El abuelo Vicente no solo le había dejado una casa y joyas. Le había dejado la oportunidad de comenzar una nueva vida. La casa en el pueblo se podía vender, con ese dinero pagar la hipoteca e incluso quedar con un pequeño capital. Las joyas también valían mucho dinero. Por la noche, cuando Inés hacía la tarea, Olivia releía el testamento. Pensaba si debía contarles a sus padres y hermanas sobre su contenido. Pero decidió esperar por ahora. El martes por la mañana, cuando Olivia preparaba a Inés para la escuela, sonó el timbre de manera brusca e insistente. El timbrazo fue largo, exigente, como el que usan solo las personas muy impacientes o muy insolentes. Olivia pensó que era el cartero con un paquete importante, pero cuando miró por la mirilla, se quedó sin aliento. En el rellano estaban sus padres y su hermana Jimena. Sus rostros estaban tensos, decididos, y en sus ojos ardía una anticipación no disimulada. «Mamá, papá, Jimena». Olivia abrió la puerta, sin ocultar su sorpresa. «¿Qué hacen aquí? ¿Y por qué tan temprano?» «Olivia, necesitamos hablar seriamente sobre la herencia del abuelo», declaró su padre, Iván, sin ningún saludo, entrando decididamente al apartamento. «Y la conversación no puede esperar». Jimena entró después, mirando el apartamento con ojos evaluadores. Llevaba una chaqueta cara, botas nuevas, aparentemente, el cumpleaños había sido a lo grande. «Vinimos temprano específicamente para que nadie moleste», añadió su madre, Eugenia, entrando última. «Este es un asunto familiar y hay que resolverlo sin extraños». Olivia sintió que todo se contraía por dentro. Estas personas ni siquiera se habían dignado a preguntar cómo estaba sobrellevando la muerte de su esposo, cómo se sentía Inés. Para ellos solo existía el dinero. «Inés, ve a tu habitación, prepárate para la escuela», dijo Olivia a su hija, tratando de que su voz sonara tranquila. «Mamá, ¿puedo saludar a la abuela y al abuelo?», preguntó tímidamente la niña, que sentía la tensión en el aire. «Por supuesto, mi sol». Inés se acercó tímidamente a los parientes. «Hola, abuela y abuelo, y tía Jimena». Pero en respuesta recibió solo secos asentimientos. Jimena ni siquiera miró a su sobrina, ocupada mirando los muebles del recibidor. Eugenia murmuró mecánicamente hola, pero inmediatamente se dio vuelta. E Iván directamente hizo como si no escuchara a su nieta. Inés bajó los ojos. Incluso con sus 7 años entendía que estas personas no habían venido a visitarlas. Habían venido por otra cosa. «Abuela, ¿recuerdas cómo papá?», comenzó la niña, pero Eugenia la interrumpió bruscamente. «No ahora, niña. Los adultos tienen una conversación importante». Olivia vio cómo se encogieron dolorosamente los hombros de su hija. Se le oprimió el corazón por la frialdad con que los parientes trataron a la niña huérfana. «Mamá, estoy lista para ir a la escuela», dijo Inés después de unos minutos, poniéndose rápidamente la chaqueta. «Bien, Inés. Ve afuera, y yo despido a las visitas y te alcanzo». Olivia abrazó a su hija y la acompañó hasta la puerta. Cuando regresó al apartamento, los parientes ya se habían instalado en la cocina, como dueños. Jimena estaba sentada con las piernas cruzadas, hojeando unos papeles, aparentemente notas sobre la herencia. Iván estaba de pie junto a la ventana, con las manos detrás de la espalda, en pose de persona lista para una conversación seria. Eugenia jugueteaba nerviosamente con el asa de su bolso. «Bueno, ahora podemos hablar sin oídos indiscretos», dijo el padre,
volviéndose hacia su hija. Olivia, sabemos que el abuelo Vicente dejó un testamento. Y necesitamos hablar inmediatamente sobre la división justa de la herencia. ¿Cómo se enteraron? Preguntó Olivia, aunque ya lo adivinaba. Jimena llamó a la notaría, se presentó como pariente, averiguó todos los detalles, respondió la madre con orgullo. Nos dijeron que hay un testamento y que hay que presentarse para su lectura. Y entendimos inmediatamente de qué se trata, añadió Jimena, apartándose de sus papeles. Olivia, somos familia, y la herencia hay que dividirla honestamente. El abuelo no pudo dejártelo todo solo a ti, eso contradice la justicia elemental. Olivia sintió cómo crecía la indignación dentro de ella. Estas personas hablaban de justicia. Personas que durante 5 años no se acordaron del anciano enfermo. ¿Honestamente? Su voz temblaba por las emociones contenidas. ¿Ustedes hablan de honestidad? ¿Dónde estaban cuando el abuelo yacía enfermo y no había nadie para darle ni un vaso de agua? ¿Dónde estaban cuando se caía y no podía levantarse? ¿Dónde estaban cuando los llamaba, les pedía que al menos lo visitaran? No hagas escenas y no desvíes la conversación hacia sentimentalismos, la interrumpió bruscamente su padre. Cada uno tiene sus circunstancias. Trabajábamos, manteníamos a la familia, pagábamos impuestos. No podíamos dejar todo y andar corriendo por los pueblos todos los días. ¿Y yo sí podía? Olivia sintió que las lágrimas se acercaban a sus ojos. ¿Yo no tenía trabajo? ¿No tenía familia? ¿No tenía una niña pequeña? Tú estabas libre. No tenías un trabajo serio que trajera ingresos reales, intervino fríamente la madre. Y nosotros con papá somos personas ocupadas, responsables. Tenemos obligaciones con la familia, con el empleador. ¿No tenía trabajo serio? Olivia sintió que algo se rompía dentro de ella. Cuidé durante 5 años, escuchen, de una persona enferma, moribunda. Cada día, sí, día de por medio iba al pueblo. Lavaba su ropa cuando ya no se controlaba. Cocinaba comida especial para cardíacos. Llamaba al médico a casa cuando ya apenas podía caminar. Me sentaba con él por las noches cuando se sentía mal, le sostenía la mano cuando lloraba de dolor. La voz de Olivia se hacía cada vez más fuerte y los vecinos segaramente escuchaban. Le cambiaba la ropa. Le daba de comer con cuchara cuando las manos no le obedecían. Le leía en voz alta cuando los ojos empezaron a ver mal. Estuve con él cuando moría, Dios mío, le sostenía la mano cuando dio su último suspiro. ¿Y dónde estaban ustedes? Olivia gritaba, y las lágrimas corrían por su rostro. Toda la ira acumulada durante años, todo el dolor, toda la desesperación salieron a flote. ¿Y qué con eso? Iván se encogió de hombros con tal frialdad que Olivia sintió que todo se helaba dentro de ella. Tú misma elegiste ocuparte de eso. Nadie te obligó. Eso no te da derecho a toda la herencia. ¿Yo misma elegí? Olivia no podía creer lo que escuchaba. ¿Tenía opción? El abuelo era tu padre. Y ustedes lo dejaron morir en soledad. Olivia, no hagas dramas, hizo una mueca Jimena. El abuelo era viejo, estaba enfermo. Así es la vida. Todos mueren. Pero eso no significa que tengas derecho a apoderarte de toda la herencia. ¿Apoderarme? Olivia sintió que perdía el control. ¿Yo me apoderé? ¿Y qué están haciendo ustedes ahora? ¿Qué están haciendo en este mismo momento? Estamos defendiendo nuestros derechos legales, dijo solemnemente el padre. El abuelo era mi padre, por lo tanto, tengo derecho a la parte obligatoria de la herencia. Y el resto debe dividirse justamente entre todas las nietas, entre ti y Jimena. Olivia entendió que los padres ya habían planeado todo, calculado todo, dividido todo en sus cabezas. Mamá, papá, ¿al menos han leído el testamento del abuelo? Preguntó, tratando de controlarse. No todavía,
Pero eso no importa en absoluto, desestimó la madre. El testamento es solo un papel. Si vulnera los derechos de los herederos legales, se puede impugnar fácilmente en el tribunal. Tenemos un abogado conocido. Y estamos dispuestos a llegar hasta el final, añadió Jimena amenazadoramente. Así que mejor lleguemos a un acuerdo amistoso. Bien, dijo Olivia inesperadamente tranquila. Entonces iré al notario por una copia del testamento y les mostraré su contenido. Vengan mañana por la mañana a las 10. ¿Por qué mañana? Hagámoslo ahora mismo, exigió el padre. No vamos a andar de aquí para allá. Porque el testamento está con el notario y necesito ir por una copia certificada. Además, necesito llevar a Inés a la escuela y ocuparme de mis asuntos. ¿No entiendes la seriedad de la situación? Se indignó Jimena. Vinimos a resolver importantes cuestiones financieras y tú hablas de alguna escuela. Para mí, mi hija es más importante que sus cuestiones financieras, respondió fríamente Olivia. Está bien, masculló entre dientes el padre. Pero mañana queremos resolver todo definitiva e irrevocablemente. Y prepárate para que la casa tendrá que venderse y el dinero dividirse honestamente entre todos los parientes. Estoy preparada para eso, dijo Olivia. Veremos qué escribió el abuelo. Y no se te ocurra inventar excusas o jugar con los sentimientos, advirtió Jimena. Conocemos nuestros derechos y no retrocederemos. No voy a inventar nada, respondió Olivia, acompañándolos a la puerta. Hasta mañana. Después de que los parientes se fueron, se preparó rápidamente y llevó a su hija a la escuela. Al regresar a casa, se sentó largo rato en la cocina, temblando por el estrés vivido. El corazón latía con fuerza, en la cabeza había una neblina total. Estas personas eran su familia. Sus parientes de sangre. Y habían venido a ella pocos días después del funeral de su esposo no para apoyar, consolar, ayudar. Habían venido por dinero. El abuelo resultó ser un profeta. Conocía a estas personas mejor de lo que ellas se conocían a sí mismas. Su testamento no era solo una distribución de bienes, era una sentencia dictada con pleno conocimiento de los caracteres. Cuando Inés regresó de la escuela, vio los ojos rojos de su mamá y enseguida entendió que algo había pasado. «Mamá, ¿estuviste llorando?» ¿Qué querían la abuela y el abuelo? Se veían tan enojados y malvados. Vinieron a hablar sobre la casa del abuelo Vicente, explicó Olivia, tratando de hablar con calma. Ah, entiendo, asintió la niña. Mamá, ¿por qué ni siquiera me miraron? Soy su nieta. Y la tía Jimena directamente se dio vuelta cuando la saludé. A Olivia se le volvió a oprimir el corazón. La niña sentía agudamente la actitud hacia ella. Mi sol, no todas las personas saben ser amables. Aunque sean parientes. Entiendo, dijo seriamente Inés. Mamá, ¿iremos a la casa del abuelo? Quiero ver su jardín. Él contaba que allí crecen manzanos y perales y que en primavera todo florece como en un cuento. Por supuesto que iremos, mi sol. Muy pronto. Por la noche Olivia llamó al notario y pidió que preparara copias adicionales del testamento. Ana María, mañana vendrán mis parientes. Quieren conocer el testamento del abuelo. Y presiento que habrá un escándalo. Entiendo, señora Olivia. Estaba preparada para este desarrollo de los acontecimientos. Vicente me advirtió que los parientes podrían ser insistentes. Pero quiero tranquilizarla. El documento está redactado absolutamente correctamente, cumpliendo todas las normas jurídicas. Vicente estaba en su sano juicio, pasó un examen médico con un psiquiatra. Además, en el testamento no hay condiciones que violen la legislación vigente. Gracias. ¿Puede explicarme por qué el abuelo eligió esa formulación tan inusual del testamento? Sí. Él dijo, Ana María, vendrán a Olivia y exigirán dinero. Pero que primero lean lo que realmente les dejé.
Tal vez esto les enseñe algo. Olivia agradeció al notario y se fue a dormir, pero el sueño no llegaba. Mañana sería un día que recordaría toda su vida. El día en que definitivamente se derrumbarían todas las ilusiones sobre los lazos familiares. El miércoles amaneció nublado. Olivia llevó a Inés a la escuela y regresó a casa para esperar a sus padres. Extendió sobre la mesa los documentos, el testamento, el certificado del derecho a la herencia, el inventario de bienes. A las 10 en punto sonó el timbre. Olivia abrió y vio a sus padres y a su hermana Jimena. Olivia, venimos por nuestra parte de la herencia, declaró Jimena sin preámbulos, entrando al apartamento. Hola a ti también, hermana. Pasen, siéntense. Todos se sentaron en la mesa de la cocina. Olivia puso el testamento frente a ellos. Aquí está, lean. Iván tomó el documento y comenzó a leer en voz alta. Al principio su voz era tranquila, pero a medida que leía se volvía cada vez más tensa. Lego todos mis bienes a mi nieta Olivia Ibáñez, hizo una pausa y miró a los demás. Bueno, esto no es todo. Más adelante seguramente dice sobre los demás herederos. Continuó leyendo, y entonces sonaron las palabras sobre el atizador y la horca. En la cocina se hizo el silencio. ¿Qué significa esto?, preguntó Eugenia en voz baja. A mi hijo y su esposa, así como a mi nieta Jimena, les dejo el atizador y la horca como símbolo de la ayuda que me brindaron. Que estas herramientas de trabajo les recuerden que el cuidado de los seres queridos requiere no palabras, sino hechos. Tal vez ahora entiendan el precio del verdadero trabajo y el cuidado de la familia, terminó de leer el padre. Se hizo un largo silencio. Jimena fue la primera en estallar. Esto es una burla. Un atizador y una horca, cabales cuando escribió esto. El abuelo estaba en plena salud, objetó Olivia. Pasó un examen médico y redactó el testamento en plena salud mental ante el notario. El testamento está redactado absolutamente correctamente. Lo impugnaremos en el tribunal, exclamó Iván. Esto es discriminación contra los parientes. Pueden intentarlo, se encogió de hombros Olivia. Pero el notario advirtió que el documento es prácticamente imposible de impugnar. El abuelo lo previó todo. Olivia, comenzó suavemente la madre, cambiando de táctica, ¿realmente no ayudarás a tus padres? Somos familia. Tenemos ingresos pequeños, vivimos de sueldo en sueldo. Y aquí hay tanto dinero. Mamá, ¿dónde estaban cuando el abuelo moría? ¿Dónde estaban cuando murió mi esposo? ¿Dónde estaba su apoyo familiar? Olivia, siempre con lo mismo. Agitó la mano Jimena. A Eduardo ya no lo traerás de vuelta, al abuelo tampoco. Y el dinero lo necesitan los vivos. ¿Entiendes que puedes ayudar a la familia, simplemente vendiendo esa casa y dividiendo el dinero? Solo entiendo una cosa, respondió fríamente Olivia. El abuelo los conocía muy bien. Y no redactó el testamento en vano. ¿Qué quieres decir?, se indignó Eugenia. Quiero decir que son egoístas. Solo piensan en el dinero. Cuando el abuelo estaba enfermo y necesitaba ayuda, no estaban cerca. Cuando enterré a mi esposo y necesitaba apoyo, tampoco estaban. Pero en cuanto se habló de dinero, aquí están. No estábamos obligados a cuidar al abuelo, gritó Jimena. Cada uno tiene su vida, sus problemas. Exacto, respondió Olivia. Cada uno tiene su vida. Pues vivan la suya. Y la herencia del abuelo se quedará conmigo. Olivia, te pregunto por última vez, se levantó de la mesa Iván. ¿Compartirás la herencia con la familia o no? No. ¿Y saben qué? Ni siquiera voy a explicar por qué. El abuelo ya explicó todo en su testamento. Entonces considera que ya no tienes padres, dijo el padre. Nunca los tuve, respondió tranquilamente Olivia. Al menos, no los que apoyarían a su hija en un momento difícil.
Te arrepentirás de esta decisión. Amenazó Jimena, dirigiéndose a la salida. Encontraremos la manera de obtener lo nuestro. Buena suerte, respondió Olivia, acompañándolos hasta la puerta. Habían pasado solo 2 días desde el escándalo con el testamento, pero para Olivia parecían una eternidad. Trataba de poner en orden sus asuntos, resolver los documentos del seguro de Eduardo, pero los pensamientos constantemente volvían a lo sucedido. Las palabras de Jimena sobre que era una fracasada e incapaz de nada sonaban en su cabeza como un disco rayado. El jueves por la mañana Olivia se preparaba para ir al banco cuando volvieron a tocar el timbre. El timbrazo fue corto pero insistente. Se le encogió el corazón, ¿acaso habían vuelto? Inés, vístete rápido o llegaremos tarde a la escuela, gritó Olivia a su hija, acercándose a la puerta. Por la mirilla vio a los mismos 3, sus padres y Jimena. Pero esta vez sus rostros no expresaban desconcierto, sino determinación. Claramente no habían venido a conversar. Inés, ve a tu habitación, toma tu mochila, dijo Olivia en voz baja. Necesito hablar con las visitas. Mamá, ¿son ellos otra vez? En la voz de la niña de 7 años se escuchaba preocupación. ¿Van a gritar otra vez? No sé, mi sol. Pero no te preocupes. Todo estará bien. ¿Se quedarán mucho tiempo? No, hija. Muy poco. Olivia abrió la puerta, pero esta vez no invitó a los parientes a entrar al apartamento. Se quedaron en el rellano y en sus ojos ardía un fuego fanático. ¿Qué necesitan?, preguntó, quedándose en el umbral de la puerta. Olivia, basta de juegos, declaró decididamente el padre, avanzando. Venimos por la mitad de la herencia. Y esta vez no nos iremos con las manos vacías. ¿Qué mitad? La que nos pertenece por derecho, intervino Jimena. Tenía en las manos una carpeta con documentos. Consultamos con el mejor abogado de la ciudad. El testamento se puede y se debe impugnar. Olivia, no queremos llevar el asunto a juicio, habló insinuante la madre. Resolvamos todo en familia, humanamente. Tú te quedas con la casa y nos das una compensación monetaria justa. ¿Qué compensación? La mitad del valor de mercado de la casa, pronunció claramente el padre. Ya averiguamos. La casa está en buen estado, el terreno es grande, en el pueblo se desarrolla la infraestructura. Son mínimo 2 millones de pesos. Significa que nos debes 1 millón. Olivia no podía creer lo que escuchaba. Estas personas ya habían calculado todo, evaluado todo, distribuido todo. ¿Debo?, preguntó. ¿A quién debo? ¿Por qué? Por haberte apropiado ilegalmente de la herencia familiar, exclamó Jimena. Nosotros también somos parientes. También tenemos derechos. Ustedes tienen derechos al atizador y la horca, recordó Olivia. El abuelo se los legó. Basta de burlarte, estalló Iván. Somos personas serias. Bien, dijo Olivia inesperadamente tranquila. Si realmente vinieron por lo que el abuelo les legó, entonces estoy lista para dárselo. Los parientes se miraron entre sí. Claramente no esperaban un acuerdo tan fácil. ¿Ves? Podríamos haber empezado así, dijo satisfecha Jimena. ¿Para qué era necesario montar todo este espectáculo? Espérenme aquí, dijo Olivia. Ahora les traeré lo que les corresponde según el testamento del abuelo. Entró al apartamento, dejando la puerta entreabierta. En el pasillo se escuchaban las voces satisfechas de los parientes. Finalmente entró en razón, decía la madre. Sabía que no se atrevería a llevar el asunto a juicio, añadía maliciosamente Jimena. Lo principal ahora es no dejar que cambie de opinión, advertía el padre. Olivia fue a su habitación, donde sobre la mesa había una carpeta con fotografías de la casa del abuelo, que había tomado el año pasado.
Entre las fotos estaban las que había seleccionado especialmente la víspera, una fotografía del viejo atizador oxidado que estaba en la estufa y una fotografía de la horca rota del jardín que colgaba en el cobertizo. Sacó 2 sobres, puso en uno la fotografía del atizador, en el otro la fotografía de la horca. En los sobres escribió, para papá y mamá y para Jimena. Inés llamó en voz baja a su hija, necesito tu ayuda. Por supuesto, mamá. Inés asomó desde su habitación. ¿Ves que en el pasillo están la abuela, el abuelo y la tía Jimena? Vinieron por lo que les legó el abuelo Vicente. ¿Y qué les legó el abuelo? Preguntó seriamente la niña. Herramientas muy útiles para el hogar. Pero no están aquí, se quedaron en el pueblo en su casa. Por eso quiero darles fotografías de estas cosas, para que sepan lo que les espera. Entiendo, asintió Inés. ¿Y para qué necesitan las fotografías? Para que entiendan que el abuelo dejó a cada uno exactamente lo que consideró justo. ¿Puedes llevarles estos sobres? Por supuesto, mamá. Y diles, ¿vinieron por esto? Pidió Olivia. Y asegúrate de sonreír. Está bien, mamá, asintió seriamente la niña. Inés tomó los sobres y salió al pasillo hacia los parientes. Olivia se quedó en la habitación, pero escuchaba cada palabra. ¿Vinieron por esto? Preguntó Inés con su clara voz infantil, extendiendo los sobres a la abuela y al abuelo. Olivia escuchó el ruido de los sobres siendo rasgados, y luego un silencio sepulcral. ¿Qué es esto? La voz de Eugenia era apenas audible. Son fotografías de la casa del abuelo Vicente, explicó Inés con naturalidad infantil. El silencio duró tanto que Olivia decidió salir a ver qué pasaba. La escena que vio la impactó. Los 3 estaban como petrificados, sosteniendo las fotografías en las manos. Sus rostros estaban blancos como la tiza, los ojos dilatados por el shock. Jimena miraba la fotografía de la horca rota y su boca estaba entreabierta, como la de una persona que recibió una descarga eléctrica. Eugenia sacudía la cabeza, mirando la foto del atizador oxidado. Iván estaba de pie con los brazos caídos, y el papel con la fotografía temblaba en sus dedos. ¿Qué significa esto? Siseó Jimena, siendo la primera en reaccionar. Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Significa que el abuelo les dejó exactamente lo que indica el testamento, respondió tranquilamente Olivia. Esperábamos una compensación monetaria. Iván agitaba la fotografía como una bandera. Dinero. No esto. Pero el abuelo les legó esto, lo interrumpió Olivia. Si quieren, pueden ir al pueblo y recogerlos personalmente. No me opongo. Mamá. Inés tiró de la manga de Olivia. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan pálidos? Nada especial, mi sol. Solo entendieron que recibieron exactamente lo que merecieron. Tú, te estás burlando de nosotros. Tartamudeó Eugenia. Agitaba la fotografía tan fuerte que se le cayó al suelo. No, mamá. Estoy cumpliendo la voluntad del abuelo. Dejó a cada uno estrictamente según sus méritos. No nos iremos de aquí hasta obtener dinero real. Rugió Iván, pero en su voz se escuchaban notas de desesperación. Entonces llamaré a la policía, dijo tranquilamente Olivia, sacando el teléfono. Tengo un testamento legal, certificado por notario. Y ustedes están armando un escándalo en el edificio. Tú, no te atreverás. Pero Jimena ya no estaba tan segura de sí misma. Intenten quedarse y compruébenlo. En ese momento Inés salió del apartamento con la mochila a la espalda. Mamá, estoy lista para ir a la escuela, dijo, mirando con curiosidad a los parientes palidecidos. Bien, mi sol. Vamos, dijo Olivia, cerrando el apartamento con llave. Olivia tomó a su hija de la mano y se dirigió a las escaleras. Los parientes se apartaron, dándoles paso.
Se quedaron en el pasillo, apretando las fotografías en las manos, sin poder pronunciar una palabra. «Esto no ha terminado», gritó Jimena a sus espaldas, pero en su voz ya no había la confianza anterior. «Para mí, sí ha terminado», respondió Olivia sin darse vuelta. Cuando bajaban las escaleras, Inés preguntó: «Mamá, ¿por qué se molestaron tanto?» «Son solo fotografías». Porque, mi sol, entendieron que el abuelo los conocía perfectamente. Les dio lo que merecieron por su cuidado hacia él. ¿Y qué merecieron? Herramientas de trabajo. Tal vez ahora entiendan qué significa trabajar y cuidar de otras personas. Entiendo, asintió seriamente la niña. Mamá, ¿el abuelo Vicente era muy inteligente? La persona más inteligente del mundo, Inés. Entonces quiero ser tan inteligente como él. Lo serás, mi sol. Lo serás. De camino a la escuela, Olivia miró hacia atrás. Los parientes, aparentemente, finalmente se habían ido, llevándose las fotografías como recordatorio de que la justicia, aunque tarde, siempre triunfa. Y en ese momento Olivia sintió alivio por primera vez en muchos días. Finalmente todo había caído en su lugar. Finalmente la justicia había triunfado. Y aunque esa verdad fuera amarga para los parientes, al menos era honesta. Pasó un mes desde la lectura del testamento. Olivia recibió una llamada del notario. «Señora Olivia, es hora de entregarle la carta de Vicente. ¿Cuándo puede venir?» «Hoy después del almuerzo». En la notaría, Ana María le entregó a Olivia un sobresellado. Vicente pidió mucho que se entregara personalmente después de exactamente un mes. Dijo que para entonces todas las pasiones familiares se habrían calmado y usted podría leer tranquilamente sus últimas palabras. En casa, Olivia abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra familiar del abuelo. «Mi querida nietecita Olivia. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy y los parientes ya han mostrado su verdadera naturaleza. No dudo de que exigieron dinero y amenazaron con juicios. Quiero decirte, hiciste bien al negarles. Estas personas nunca entendieron el valor de las relaciones verdaderas. Para ellos solo importan el dinero y el beneficio. Durante 5 años fuiste el único rayo de luz en mi vida. Cuando me sentía mal, venías y cuidabas de mí. Cuando me sentía inútil, lo desmentías con tus acciones, no con palabras. Y ahora lo principal, en la casa del pueblo, en el sótano, bajo la quinta tabla del piso cerca de la pared izquierda hay una vieja caja. En ella están las monedas de oro que guardé para ti. Este es mi seguro para tiempos difíciles, del que nadie sabía. Estos ahorros son para ti e Inés. Con este dinero podrás darle a tu hija una buena educación, asegurar su futuro. Y para ti, comprar tranquilidad e independencia. Múdense a mi casa, Olivia. Allí es tranquilo, hermoso, hay buenos vecinos. Cría a Inés al aire libre, entre la naturaleza. El ajetreo de la ciudad no es para almas puras como ustedes. Cuídate, mi querida nieta. Eres lo mejor que hubo en mi vida. Tu abuelo Vicente. Pide el atizador y la horca que se queden en la casa. Serán útiles en el hogar. Y que los parientes se compren sus propias herramientas, de paso entenderán el precio del trabajo». Olivia leyó la carta entre lágrimas. El abuelo seguía cuidándola incluso después de la muerte y bromeando. Era como si hubiera previsto todo y preparado la solución de antemano. Por la noche, cuando Inés hacía la tarea, Olivia le contó sobre la carta del abuelo. «Mamá, ¿qué significa eso de monedas de oro?» «Significa que el abuelo nos dejó suficiente dinero para que podamos vivir tranquilas y sin necesidades. ¿Y nos iremos a vivir a su casa? ¿Quieres?» «Mucho. Allí es tan bonito, y los vecinos son buenos. Y además podremos tener un perro. Entonces iremos, mi sol. Comenzaremos una nueva vida.
Al día siguiente Olivia fue sola al pueblo para buscar los escondites del abuelo. En el sótano de la casa, exactamente bajo la tabla del piso, encontró la caja. Dentro efectivamente había monedas de oro de diferentes épocas y en el dormitorio, en la caja fuerte oculta, estaban las joyas antiguas con piedras preciosas. Todo estaba cuidadosamente empacado y etiquetado. El abuelo incluso había adjuntado un certificado de tasación, el valor de los tesoros era impresionante. Olivia entendió que el abuelo Vicente toda su vida se había preparado para asegurar el futuro de sus seres queridos. Era un hombre sabio y previsor que sabía ver a través de las personas. Las monedas de oro y las joyas las llevó al banco, abrió una caja de seguridad. Parte de los tesoros los vendió a través de una joyería, obteniendo un certificado de la legalidad de la adquisición de las joyas por herencia. Con el dinero obtenido, Olivia pudo pagar completamente la hipoteca del apartamento, hacer reparaciones en la casa del abuelo, comprar muebles nuevos y electrodomésticos. 2 semanas después de encontrar los escondites, Jimena llamó a Olivia. Olivia, sabemos que encontraste algo en la casa del abuelo. La voz de su hermana era fría y amenazante. No sé de qué hablas. No finjas. Uno de los vecinos vio cómo sacabas una caja del sótano. Olivia, si estás ocultando parte de la herencia, eso es penalmente punible. Jimena, en el testamento está indicado todo el patrimonio del abuelo. No estoy ocultando nada. Entonces explica de dónde tienes dinero para pagar la hipoteca. Hicimos averiguaciones. No es asunto suyo. Olivia, si no compartes con nosotros lo que encontraste, acudiremos a la fiscalía. Tenemos un testigo. Acudan, respondió tranquilamente Olivia. Solo no olviden explicarle al fiscal por qué durante 5 años no visitaron al abuelo enfermo. Hablamos en serio, Olivia. Y yo también hablo en serio. Si vuelven a amenazarme, yo misma acudiré a la policía por extorsión. Jimena colgó. Pero el asunto no terminó ahí. Al día siguiente, a la casa del pueblo llegaron los padres, Jimena y un hombre desconocido en traje. Olivia, este es el investigador Preciado, presentó al hombre Jimena. Presentamos una denuncia por ocultación de herencia. El hombre mostró su credencial. Señora Olivia, necesito inspeccionar el sótano de la casa. Tenemos motivos para creer que está ocultando parte del patrimonio hereditario. Por favor, accedió Olivia. Inspeccione. Todos bajaron al sótano. El investigador examinó cuidadosamente el lugar donde estaba el escondite, fotografió la tabla rota del piso. Aquí claramente había algo escondido, dijo. Sí, accedió Olivia. Aquí había un saco con conservas viejas del abuelo. Echadas a perder. Las tiré a la basura. ¿Conservas? Los parientes se miraron entre sí. Por supuesto. ¿Qué pensaban? El investigador comenzó a examinar minuciosamente el sótano, golpear las paredes, buscar otros escondites. Pero no encontró nada. Los vecinos dicen que vieron cómo sacaba una caja, dijo. Sí, la saqué. Una caja de madera con clavos oxidados. ¿Y dónde está esa caja ahora? La tiré a la basura. El investigador examinó una vez más el sótano y emitió su conclusión. No se encontraron señales de ocultación de bienes. Después de su partida, Olivia entendió que los parientes no se calmarían hasta obtener lo que consideraban suyo. Era necesario mudarse definitivamente al pueblo y comenzar una nueva vida. A finales de otoño, Olivia e Inés se mudaron a la casa del abuelo de forma permanente. El apartamento en la ciudad lograron venderlo con buena ganancia gracias al aumento de los precios inmobiliarios. Inés fue a la escuela local y rápidamente encontró nuevos amigos. La niña amó la vida rural, ayudaba en el jardín, cuidaba de las gallinas que Olivia había comprado, andaba en bicicleta por los alrededores. Olivia consiguió trabajo en la Casa de Cultura Rural como directora del grupo de danza. Le gustaba el trabajo,
Dirigía grupos para niños y adultos, organizaba conciertos, ayudaba con la realización de festividades. Los vecinos las recibieron muy cálidamente. Doña Esperanza, una mujer mayor que vivía al otro lado de la calle, a menudo venía con regalitos, ayudaba con consejos sobre el manejo del hogar. Olivia, qué bueno que viniste a vivir a la casa de Vicente, decía. La casa debe vivir, no estar vacía. Gradualmente la vida se normalizó. Olivia sintió una paz que no había tenido durante largos años. El silencio rural, el aire puro, los buenos vecinos, todo esto ayudaba a sanar las heridas del alma. Especialmente bien se desarrollaban las relaciones con el vecino Vidal, un hombre de 35 años que trabajaba en la administración del distrito. A menudo ayudaba con el hogar, arreglaba cosas en la casa, traía leña. El tío Vidal es muy buena persona, le decía Inés a su mamá. Es amable y atento. Y te mira así, como papá te miraba antes. Olivia entendía que su hija tenía razón. Vidal realmente no la trataba solo como a una vecina. Pasó un año desde la mudanza al pueblo. Olivia se había adaptado completamente a la nueva vida. Su grupo de danza se hizo conocido en el distrito, participaba en concursos y festivales. La relación con Vidal se desarrollaba lentamente pero seguramente. Resultó ser una persona amable y comprensiva que le daba a Olivia tiempo para sanar las heridas del alma. Inés ya tenía 8 años, estudiaba excelentemente en la escuela. La niña floreció en el ambiente rural y se encariñó mucho con Vidal. «Mamá, ¿el tío Vidal es buena persona?», preguntó un día. «Sí, mi sol. Muy buena». «¿Y te gusta?». «¿Por qué preguntas?». «Es que sonríes cuando él viene». Olivia entendió que su hija era muy observadora. «Inés, ¿cómo te sientes con el tío Vidal?». «Es amable y atento». «Y contigo estás más alegre». «¿Y no te sería difícil si él se convirtiera en parte de nuestra familia?». «No, mamá. Papá está en el cielo y él quiere que seamos felices. Y el tío Vidal nos hace felices». 6 meses después, Vidal le propuso matrimonio a Olivia. La boda se celebró en primavera en el jardín del abuelo Vicente. Invitaron a todo el pueblo. Inés estaba tan feliz como su mamá. Los padres no vinieron a la boda. Olivia ni siquiera los invitó, entendía que solo arruinarían la fiesta. Un año después, Olivia y Vidal tuvieron un hijo, Nicolás. Inés estaba encantada con su hermanito y con gusto ayudaba a cuidarlo. «Mamá, mira cómo Nico me sonríe». Se alegraba la niña. «¿Me conoce?». «Por supuesto que te conoce. Eres su hermana favorita y única». La casa del abuelo Vicente se llenó de risas infantiles, se convirtió en un verdadero nido familiar. Vidal construyó una ampliación, una terraza abierta, acondicionó un área de juegos en el jardín. Habían pasado 5 años desde que Olivia se mudó al pueblo. Inés estudiaba en 7º grado de la escuela local. Nicolás tenía 4 años, crecía alegre y activo. Olivia ahora trabajaba como directora de la Casa de Cultura, sus grupos regularmente ganaban en concursos regionales. Vidal había recibido un ascenso y dirigía el Departamento de Desarrollo de la Administración Local. Un día de verano, una mujer mayor se acercó a la puerta. Olivia no la reconoció inmediatamente, Eugenia había envejecido mucho, se veía cansada y enferma. «¿Mamá?», se sorprendió Olivia. «Hola, hija», dijo en voz baja Eugenia. «¿Puedo entrar?». «Por supuesto, pasa». Durante el té, la madre contó sobre su vida de los últimos años. Papá murió hace 2 años. El corazón no resistió. ¿Y Jimena? Jimena se fue a Estados Unidos, se casó allá. Ya no me ayuda. Dijo que ahora tiene otra vida. ¿Por qué no me avisaste de la muerte de papá? Me daba vergüenza. Después de que nos peleamos. Y Jimena dijo que de todos modos no vendrías. No tengo a dónde ir,
Olivia, lloraba Eugenia. Tengo una pensión pequeña, la salud es mala. No tengo con qué vivir. Olivia miraba a su madre y sentía no ira, sino lástima. La vida había castigado cruelmente a la mujer por su egoísmo. ¿Quieres quedarte con nosotros?, preguntó. ¿Puedo?, preguntó Eugenia con esperanza en la voz. Por supuesto. Eres mi madre, y no te dejaré en la necesidad. Por la noche, Olivia le contó a Vidal sobre la decisión de dejar a su madre con ellos. ¿Estás segura?, preguntó el esposo. ¿Después de todo lo que pasó? Vidal, no puedo tratarla como ella trató al abuelo. Sí, estuvo equivocada. Pero ahora está indefensa y sola. Te entiendo y te apoyo. La casa es grande, hay lugar para todos. Eugenia se instaló en la casa de su hija. Al principio era muy callada, como si temiera molestar a la familia. Pero gradualmente se adaptó, comenzó a ayudar en el hogar, a cuidar a su nieto. Un día le dijo a Olivia: «Hija, perdóname por todo. Fui tonta y codiciosa. No valoré lo que tenía. Mamá, eso quedó en el pasado. Lo importante es que ahora lo has entendido. Eres tan sabia, Olivia. El abuelo Vicente tenía razón al dejarte toda la herencia. Eres la única que sabe cuidar verdaderamente de las personas». Pasaron otros 10 años. Inés creció, terminó la universidad pedagógica y regresó a trabajar en la escuela local como maestra de primaria. A los 23 años se casó con el paramédico local y tuvo una hija, a la que llamaron Victoria, en honor al abuelo Vicente. Nicolás ya tenía 14 años, estudiaba en 9º grado, le gustaba el deporte y planeaba ingresar a una universidad técnica. Eugenia vivió para conocer a su bisnieta y la quería mucho. Se había convertido en una persona completamente diferente, que había comprendido el valor de las relaciones familiares. Olivia, le decía a su hija, estoy tan agradecida de que me hayas aceptado. No merecía tal perdón. Mamá, el abuelo Vicente me enseñó a cuidar de los cercanos. Incluso de los que no lo merecen. Sí, era un hombre sabio. Y yo lo entendí demasiado tarde. En la casa del abuelo Vicente ahora vivían 4 generaciones de la familia. Cada noche todos se reunían en la gran mesa, compartían las noticias del día, hacían planes para el futuro. La pequeña Victoria crecía en una atmósfera de amor y cuidado. A menudo jugaba en el jardín, donde alguna vez jugó su mamá Inés, y aún antes, su abuela Olivia. El atizador y la horca todavía colgaban en el cobertizo como recordatorio de que todo en la vida se logra con trabajo y cuidado. Y las joyas de oro de la abuela ahora esperaban su turno para pasar a la pequeña Victoria. Olivia a menudo salía por las noches a la terraza y se sentaba en silencio. Pensaba en el abuelo Vicente, que le había enseñado lo más importante, que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y el cuidado por los seres queridos. Y en algún lugar lejano, en Estados Unidos, Jimena vivía su vida, pero estaba sola. Su esposo estadounidense no resultó ser tan generoso como parecía, y los hijos crecieron y se fueron a sus propias casas. A menudo pensaba en su patria, pero el camino a casa se había perdido para siempre. Así terminó esta historia sobre cómo la sabiduría de una persona cambió los destinos de muchas generaciones. El abuelo Vicente con su testamento no solo distribuyó bienes, dio una lección sobre lo que realmente importa en la vida. El abuelo logró lo que quería, su casa se convirtió en un lugar donde reinan el amor, la comprensión y el apoyo mutuo. Su sabio testamento no solo protegió a su querida nieta de la codicia de los parientes, sino que también se convirtió en la base para crear una familia grande y unida, donde cada uno valora al otro no por los bienes materiales, sino por las cualidades del alma. La historia de la herencia del abuelo Vicente se convirtió en una leyenda familiar que se transmitía de generación en generación. Y cada vez que alguien de la familia se enfrentaba a la elección entre el beneficio personal y el cuidado de los seres queridos, recordaban las sabias palabras del anciano y tomaban la decisión correcta.